la final de la conferencia este ante Boston Celtics en el Boston Garden. Ese era el quinteto titular del equipo que ya dirigía Chuck Daly. Pues ahí tienen Adrian Dantley, Ricky Mahone, Bill Laimbeer, Joe Dumas y naturalmente a Isaiah Thomas. Espectacular quinteto. Ahí tienen a Carl Ninfus. Ese Chuck Daly. ¿Estamos en qué año? En el temporada 86-87. Este partido se disputó el día 26 de mayo de 1987. Do you remember? Ahí estamos con Larry Bird, Kevin McHale, Robert Paris, Dennis Johnson y Danny Ainge. O sea, el quinteto habitual, ¿no? El que el año anterior, 86, había sido campeón. Había sido campeón. ¡Ay, amigo! ¡Qué partidazo! Estamos en el Boston Garden. Las lágrimas se me caen solamente de ver. Mira, mira, mira. Sí, el porcentaje más del 61% en partidos de playoff para Casey Jones, el técnico de este equipo de Boston Celtics, que era vigente campeón y que jugaba con su quinteto de gala, el mismo que se había proclamado campeón el año anterior. Esos eran los árbitros del encuentro. Hay que decir que Boston, en esta temporada regular del 86-87, mientras vemos a Red Auerbach, presidente de los Celtics, en las gradas del Boston Garden, decir que Boston había ganado 59 partidos, 23 derrotas, había ganado 7 partidos menos Detroit Pistons, 52-30 era la marca esa temporada del equipo de Chuck Daly. Decir que, bueno, los Celtics habían ganado 3 anillos en la década de los 80 y que evidentemente pues iban a por el 4º anillo, y que Detroit Pistons era un equipo pues subiendo, emergiendo, ¿no? Emergiendo, los Pistons de Detroit. Y en el calendario particular, marcando un antes y un después a las desgracias que sufrieron Boston Celtics, Sí. decir que este es el primer año de las desgracias, es decir, el verano anterior a este había muerto Len Bias, el número 2 del draft, que habían, después de algunos intercambios y operaciones, habían conseguido los Detroit Pistons para intentar ir rejuveneciendo el equipo poco a poco. Murió Len Bias. Fue una temporada desastrosa en cuanto a lesiones. Bill Walton, que había sido mejor sexto hombre la temporada anterior, no sé si llegó a jugar solo 5 o 6 partidos, tuvo un accidente en una bicicleta estática, un accidente con los pies, una pequeña lesión al principio de la temporada y no pudo actuar. Hubo más lesiones en otros jugadores principales del equipo y aunque ellos intentaban llegar otra vez a la final, pues tenían que superar este escollo que era muy duro ya en esa temporada, los Detroit Pistons. Bueno, decir que Bill Walton le podremos ver sentado en el banquillo. Hizo una muy buena serie en primera ronda contra Chicago, ganó Boston 3-0 y ahí sí pudo jugar Bill Walton y lo hizo bien, pero luego ya en segunda ronda tuvo problemas de nuevo de lesiones. Decir que este partido es un histórico, es un clásico, es un gran momento de la NBA, y no solamente por la categoría en sí del partido, sino porque es una de las últimas oportunidades donde se puede ver a los Celtics peleando por el título, porque luego pues, ya yo creo que todo el mundo ya conoce la historia suficientemente. Los Celtics han entrado en un bache profundo. No ha habido una transición adecuada para recambiar a estos hombres. Y bueno, pues en esas estamos al día de hoy, ¿no? Han estado varios años sin meterse en playoff. En fin, la década de los 90 para ellos no ha sido buena. Así que esta es una de las últimas. Bueno, me parece que este es el último año donde ellos optan seriamente al título. Sí. Porque ya el año siguiente la cosa se complicó más. Claro, Ya ni siquiera jugaron al año siguiente la final de, bueno, ni siquiera digo la final de la NBA, ¿no? No, la final de la NBA no, y cayeron precisamente ante Detroit Pistons, ¿no? Detroit Pistons, sí, sí. Hay que decir que es un momento muy importante, no solo por esa cuesta abajo que se puede iniciar a partir de este momento en Boston, sino porque enfrente tenían un equipo que emergía, que tenía dos jugadores como John Sall y Dennis Rodman que eran novatos, que Joe Dumars estaba en su segundo año y que luego sería un equipo importantísimo, ¿no? Importantísimo, efectivamente. Ahí tenemos a Isaiah Thomas. Vaya un crack, 12 años consecutivos All-Star. Thomas, uno de los grandes bases, uno de los 50 mejores jugadores de la historia. Vean, Adrian Dantley, este fue un fichaje de los Pistons. Dantley, una carrera realmente buena. Muy buena. Dantley creo que pues promediaba esta temporada más de 21 puntos
y 4 rebotes por partido. Había jugado 7 años en Utah Jazz. Y había sido varias veces All-Star, ¿no? Sí, bueno, había hecho en 4 temporadas consecutivas más de 30 puntos por partido en Utah. Imagínense ustedes. Y le sustituyeron por Kelly Tripucka, que era otro buen jugador que actuaba en Pistons. Tripucka, Universidad de Notre Dame, me parece. Y un buen anotador que se marchó al conjunto de Utah, y Dunley recaló y llegó a Detroit, estado de Michigan, para jugar en los Pistons. Decir que Kelly Tripucka era jugador blanco, y Adrian Dunley, pues ya lo ven ustedes, que es jugador negro. Adrian Dunley, extraordinario jugador. Bueno, estaba mirando aquí, pues 6 presencias desde el año 80 al 86, 6 presencias en el All-Star, las 6 consecutivas con Utah. Sí, un jugador de extrema calidad, que había actuado también antes en Buffalo, en Indiana y en Lakers antes de llegar a Utah. Lo que pasa es que parece ser que era un jugador muy problemático. Creo que Frank Leiden llegó a comentar cuando le traspasaron que su psicólogo se lo iba a agradecer, el psicólogo de Frank Leiden se lo iba a agradecer al propio Leiden, porque era un hombre que parece que daba muchos problemas. Incluso a Karl Malone en su primer año parece que lo arrastraba a no trabajar diariamente, como luego ya se hizo a partir de ese momento el propio Malone. Veíamos ahí unos guantes en clara alusión al estilo de juego que ya empezaba a hacer o a llevar a cabo el conjunto de Chuck Daly. Este equipo, recuerden, ha pasado a la historia por ser por el apodo de los Bad Boys, los malos chicos. Detroit Pistons, estamos en el inicio de unos años realmente fantásticos para la franquicia, la ciudad el estado de Michigan. Recuerden ustedes, Detroit, sonido Motown, Diana Ross and the Supremes, Marvin Gaye, Four Tops, Smokey Robinson and the Miracles, etcétera, etcétera, etcétera. Ya saben lo que dijo Phil Collins, lo hemos comentado en alguna ocasión. Hago música gracias, entre otras cosas, al sonido Motown. Espectacular sonido. La ciudad y el estado, el sonido Motown, del boxeo también, y del baloncesto en cierta medida, ¿no? Gracias sobre todo a esa participación estelar al final de los 80 de los Detroit Pistons. Nosotros vimos hace un año en Nueva York a Stevie Wonder en directo, otro también de la Motown, Está bien Stevie Wonder en directo, espectacular, Y Anita Baker. Anita Baker no es de Motown. Pues estuvo invitada el día que le retiraron la camiseta a Isaiah Thomas, estuvo cantando el himno americano en Detroit. Sí. Decir que Anita Baker, espectacular cantante, creo que es la cantante favorita, pues ya no sabía esto, pero supongo que lo será de Isaiah Thomas y también lo es de Michael Jordan. Anita Baker, que creo que es de Chicago y vive en Chicago. Es un artista realmente excepcional. Isaiah Thomas nació en Chicago. Quizá ese sería el motivo también, ¿no? Amigo, qué bien nos lo estamos pasando aquí, Qué fantástico. Danny Ainge, ahí le tienen. Contra el muro de la NBA. Era, en cuanto a expresividad y al comentario común, el principal representante, quizás junto a Ricky Mahorn, de los Bad Boys, ¿no? Pero luego quien conoció de verdad este equipo también añadió que de verdad el peor chico de los Bad Boys era Isaiah Thomas, ¿no? El chico de la sonrisa de ángel. Bueno, pues ahí estamos con Isaiah Thomas, el balón, el lanzamiento y canasta de Joe Dumars. Dumars, que todavía sigue jugando al baloncesto. En fin, otro clásico de la franquicia, Dumars, 6 veces All-Star. Ya este equipo, pues yo creo que necesita menos presentación que, en fin, que a lo mejor los Boston Celtics, ¿no? Para los más jóvenes, porque es más reciente, ¿no? El equipo este. Sí, hay jugadores que siguen actuando. Mahorn y Dumars han sido compañeros la última temporada y, bueno, desde el banquillo veremos a un jugador que se ha retirado hace poco más de un año como Salley, a otro que sigue jugando con mucho éxito como Dennis Rodman. Ahí tenemos a Robert Parrish, vaya números que tenía el tío. ¡Oh, espectacular! 19 puntos, creo que cerca de 11 rebotes. Balón en ataque, 13-6 en el marcador. Por cierto, van a tener ustedes oportunidad de ver en este partido, ya saben a quién, a uno de nuestros favoritos. Cruella de Vil, pero ahora vamos a ver la versión
edulcorada de Dennis Rodman, ¿no? Sí, porque acababa de llegar de la universidad. ¡Qué crack! Estaba en su ¡Qué crack! primer año en la NBA, segunda elección en el draft detrás de Salley para los Detroit Pistons ese año. ¿Qué hará mañana por la noche, día 31 de diciembre, Dennis Rodman? ¿Con quién estará? ¿Con Carmen Electra? Bueno, ahora los últimos rumores apuntan a que está con un travesti, ¿no? ¿Sí? ¡Qué bárbaro! ¡Qué atrevido! Rodman. Bueno, ahí estamos con Billy Laimbeer. Otro jugador, otro clásico de la franquicia, un niño de papá, según comentaban las malas lenguas, un chico de muy buena familia. 4 veces All-Star, con un lanzamiento desde la esquina realmente extraordinario. Bueno, desde la esquina un lanzamiento a media distancia realmente extraordinario y un repartidor espectacular. Por ese sentido y porque solo se perdió 3 partidos de temporada regular en 9 años, sí, también sí. Era un hombre de hierro, ¿no? Era un duro, desde luego que sí, Billy Laimbeer, que ha sonado en alguna ocasión en estas últimas temporadas como técnico, para ser técnico de los Detroit Pistons. Sí, él de hecho va a todos los partidos de los Pistons. Vive allí y acude a todos los partidos. Cuando sustituyeron a Duke Collins por Alvin Gentry, pues se decía que estaban buscando técnico para la siguiente temporada de los Pistons y se apuntó el nombre de Laimbeer. Luego pues se estimó que debía continuar con el apoyo de los jugadores Alvin Gentry dirigiendo al conjunto de los Pistons. Ahí tenemos a Billy Laimbeer, canasta de Laimbeer. Van a ustedes a ver un partidazo en la cumbre, los chicos de Detroit frente a los Boston Celtics, los genuinos, los del sabor americano, con la ascendencia esa de irlandesa, del verde. Verde que te quiero verde. Balón para Thomas. Casi ahí. Se le va el balón. Sí, pero no dudaba en tirarse al suelo Laimbeer para recuperarlo. Al final canasta de Dantley. Canasta de Dantley, que era un anotador. No era un tirador de larga distancia, tirador de 3 puntos y tal. De 3 puntos apenas intentaba los lanzamientos. Pero era un anotador, pues bueno, ya lo ha dicho el amigo Daimiel, espectacular anotador. Es decir, un jugador que se movía en unos porcentajes, pues en el año 80 en Utah, 23 puntos. Estáis mirando aquí más o menos estadísticas de él. Bueno, hay que decir que son... Habían batido en el Garden 16 veces consecutivas los Boston Celtics a los Detroit Pistons. Recordamos, este era un 5.º partido de la final del Este al mejor de 7. Habían ganado los 2 primeros partidos en esta cancha los Boston Celtics, los 2 siguientes en su campo del Pontiac de Silverdome en Detroit, los Pistons, y este era el 5.º partido. Un partido importantísimo porque, creo que ya para este día 26 de mayo los Lakers ya eran finalistas de la NBA, habían resuelto sus eliminatorias con suma facilidad. Los Lakers que el año anterior habían perdido la final, quiero recordar, frente a Boston Celtics, ¿no? No, la habían perdido Houston. Houston, eso. En el 86, sí. ¿Qué digo yo? Pero Dick Versace, que era ayudante y ojeador de Detroit Pistons, ayudante de Chuck Daly, había estado viendo los playoffs a los Lakers y dijo: este es el mejor equipo que he visto en mi vida. Es decir, unos Lakers de un nivel tremendo esperaban al vencedor de esta eliminatoria para jugar la final de la NBA. Bueno, pues ahí tenemos a Adrian Dantley. El primer tiro libre para este jugador. Eso era en los playoffs, 20 puntos, 5 rebotes. Una máquina. Un punto más por partido en temporada regular. Y el segundo tiro libre, vean ustedes ese tic que tiene ahí, escondiendo un poquito el balón, pasando la palma de la mano. Posesión en ataque ya para los Boston Celtics. Balón para Dennis Johnson. Johnson tratándosela de dar a Larry Bird. Bird se levanta desde ahí, el lanzamiento de Bird. El rebote defensivo que no lo pudo cazar ahí. ¡Hombre! Ricky Mahone. Un bad boy también de estos, espectacular. Bad boy 100%. Hubo una temporada... ¿Todavía sigue? Sí, todavía sigue. Todavía sigue Ricky Mahone. Hubo una temporada en la que Barkley y Mahor decidieron donar todas las sanciones que obtuvieran en la liga para las personas sin hogar. Y Barkley llegó a comentar, dice: al final de la temporada van a tener casas mejor que las nuestras. Sí. Ahí está Kevin McHale. Mahale, qué buena la jugada de Mahale. Y canasta de Kevin Mahale.
dos quintetos realmente explosivos por ambos equipos. Sí. Mahale estaba jugando en estos partidos, en todos los playoffs, con un gran dolor en uno de los pies. Tenía una pequeña fractura, pero él estimó que no quería perderse este final de la temporada y que aún con dolor tenía que jugar estos playoffs. Hay que decir que el banquillo de los Pistons yo creo que era mejor que el de Boston, ¿no? ¿Ya? Desde el banquillo salía el microondas, Winnie Johnson, creo que salía Dennis Rodman, que era rookie este año, sí, era rookie este año, pero que ya lo estaba haciendo bien, ¿no? Y había otro jugador que salía, John Salley, en fin, era un banquillo, eran 8 hombres de mucha calidad. Había jugado muchos partidos, un buen pívot, Sidney Green, que había llegado procedente de Chicago, y bueno, pues había otro jugador que luego posteriormente, años después, haría 2 muy buenas temporadas, Tony Campbell, que pasó por los Lakers y luego en Minnesota explotó como un muy buen anotador. Sí, decir que luego ya Detroit Pistons en años posteriores, cuando llegan los anillos, pues realmente la plantilla es que era espectacular, porque tenías que sumar a James Edwards, al Buda Edwards, en fin, tenían 9 o 10 hombres. Luego realizaron el cambio Dantley por Mark Aguirre. Se fue a Dallas Dantley. Sí. Bien, ahí estamos con los Celtics. 24-21, bueno, más o menos les hemos introducido un poco en la época, ¿eh? Estamos en la primavera del año 87, el 26 de mayo de 1987, ¿eh? Bueno, antes de ayer, hace 11 años, prácticamente, ¿no? Ahí Billy Laimbeer, lanzamiento de Laimbeer y canasta de Laimbeer. Él era un especialista desde esas distancias de 4, 5, 6 metros, inclusive de 3 puntos, conseguía canastas. Un jugador muy duro, rocoso, muy duro, gran reboteador y luego muy buen lanzador desde esas posiciones, pero había que dársela y él que tirara, ¿no? Porque luego no era capaz de botar para crearse su propia canasta, pero aún así, pues por su calidad, por su eficiencia en pista y por la ayuda que recibió durante gran parte de su carrera de Thomas en asistencias, pues ha sido un jugador muy importante para Detroit y que, bueno, como decías antes, ha sido en varias ocasiones All-Star. Ha entrado el microondas, Winnie Johnson, balón para Billy Laimbeer, tiene delante de la Mahale, lanzamiento, el rebote, ha sido para Paris, ha habido falta personal de Ricky Mahone, un clásico del puente sobre el río Quay, Mahone, que todavía sigue jugando a esto. Vaya personaje. Y que quiere ser entrenador en cuanto acabe su carrera deportiva. Y que es posible que Mahone sea un buen técnico, fíjate. Hablaban muy bien de él los compañeros en cuanto a hacer vestuario, ¿no? Vamos a ver lo que ocurre. Él tenía dudas y, bueno, supongo que si tiene un ofrecimiento de Detroit para seguir, continuará. In this game, unless the man has the ball, you cannot double team a man without the basketball. That's an illegal defense. So whether strong side, weak side, you cannot have two men playing a guy without. Ahí tienen a Robert Paris. Izquierda, derecha, adelante y atrás. 1, 2, 3. De los tiempos de la Yenka, Robert Paris se ha retirado antes de ayer y comenzó jugando al baloncesto, vamos, yo qué sé, Paris, que ya lo hemos dicho, Universidad de Centenary, como premonición. 28-25 en el marcador, 2:47 para que acabe el primer cuarto. Bienvenidos al club. Curso baloncestístico 86-87, canal satélite digitales por Manía. I love this game. ¡Hey! ¡Qué buena la canasta! De 3 puntos de Danny Ainge. Robert Paris, que por su longevidad en las canchas, pues al final consiguió un anillo más que sus compañeros Mahale y Larry Bird, ¿no? Sí. Obtuvo el anillo del 97 con Chicago Bulls y sumó su 4º título de campeón de esa manera. Balón en ataque ya para Dennis Johnson. Johnson, que estaba haciendo una temporada realmente espectacular. Dennis Johnson tratando de lanzar a canasta. Ha entrado ese balón de Dennis Johnson. Ahí tienen una seguidora, una fanática de los Celtics de Boston. 33-27, 6 puntos arriba. 5º partido de la final de la conferencia este entre Celtics y Detroit Pistons. Los chicos de la Motown. Ahí está ese lanzamiento que no ha entrado. Creo que ha sido de Vinnie Johnson. Y al final el balón en ataque ya para los Boston. Balón de Dennis Johnson. Lanzamiento de Johnson y ha habido falta personal. Dennis Johnson, que
había hecho una carrera antes de llegar a Boston, en Seattle, en Phoenix. Celtics estuvo 7 años. Sí, bueno, hay que decir que en Seattle fue campeón en el año 79 y fue elegido MVP. Danley. Bueno, luego entró Mar Aguirre. Mar Aguirre, aquella época, fíjense ustedes los números, 19 los puntos. Playoffs y más de 8 asistencias. Mar Aguirre también era un jugador, un anotador, pero que no era un tirador siempre se movía también en posiciones cerca del aro y tal. Muy buen jugador este. Mar Aguirre, Rolando Blackman. No muy alto, pero sí muy corpulento y con mucha calidad para jugar debajo de canasta. Ahí está jugando Thomas. Isaiah Thomas. El balón en ataque ya para Danley. Danley jugando para el microondas. Winnie Johnson, canasta. Este era un personaje, saliendo desde el banquillo. Luego los años posteriores fue adquiriendo más fortaleza física todavía. Ahora está de comentarista. Me parece haberle visto de comentarista en alguna emisora de allí, de Detroit, ¿no? Comentando los partidos de los Pistons. Este equipo, indudablemente, va a pasar a la historia. Yo creo que es uno de los equipos que pasa a la historia por su solidez, ¿no? Por la cantidad de personalidades diferentes. Pero claro, llegó un momento que reunió a 9 jugadores o 10 de primera. Uno analizar ya cuando el equipo de los anillos, todos eran unos personajes. Sí, movía mucho el banquillo Chuck Daly, jugadores de banquillo, el octavo, el noveno jugador, pues tenía oportunidad de jugar bastantes minutos, ¿no? Los pibos rotaban muchísimo, había oportunidades para todos, ¿no? Este Vinnie Johnson había jugado también en Seattle antes de llegar a Detroit, se pasó 10 años en Detroit, luego jugó antes de retirarse una temporada en San Antonio Spurs. 36-29 en el marcador, rebote defensivo ya para Larry Bird. Larry Bird jugando para Dennis Johnson, el playmaker de los Celtics. El balón en ataque, decir que Dennis Johnson no estaba en el anillo del 81. Los Celtics hasta este momento habían conseguido 3 anillos. Quiero recordar que en el 81, en el 84 y en el 86. Larry Bird. Johnson estaba en el del 84 y el 86. Falta personal de Sally. Por cierto, que creo que lo hemos comentado en alguno de estos partidos históricos, en alguna delicatessen de estas que estamos dando durante este mes de diciembre, que hubo también una gran polémica, porque ahora sí que lo podemos comentar todavía mejor, porque están ahí los dos protagonistas. En unas declaraciones que hizo, ahí tienen, qué cambiado está, Dennis Rodman, el número 10, Oklahoma State, rookie, con una carrera espectacular en la liga. Decir que Rodman ha ganado 5 anillos, 2 con Detroit y 3 con Chicago, y con una participación estelar. Este es Darren Day, jugador que estuvo en Pésaro, creo recordar, y un jugador muy bueno. Yo pensaba que Darren Day iba a jugar más años en la NBA, pero volviendo al tema, hubo unas declaraciones de Isaiah Thomas, ¿no?, muy duras, ¿no?, sobre el tema de Larry Bird. Creo que lo hemos comentado el otro día. Sí, añadiendo que si fuera de raza negra, Larry Bird, en vez de blanco, pues que sería un jugador del montón, ¿no? No hubiera alcanzado el estrellato que alcanzó. Ahí se pasó, ¿no?, Isaiah Thomas, porque Bird da igual el color de la piel. Luego rectificó Isaiah Thomas, dijo que había comentado esa frase en un momento en el que estaba algo caliente, pero bueno, ahí quedó la frase y quedaba plasmado un problema racial. Parece una maqueta, mira, Sí. Ahí tienen la imagen del... En otro partido ya tuvimos oportunidad de comentar lo del parquet, que decían que había lugares donde botaba menos el balón y que incluso los Celtics aprovechaban para hacer 2 contra 1 ahí sobre el contrario. Todo forma parte de la leyenda, todo, absolutamente. Bueno, creo que eso lo han llevado a la nueva cancha, ¿no? El parquet, pero en la nueva cancha no parece que el parquet, porque algunos se pensaban que con el parquet se metían. De los vestuarios también se hablaba aquí en el Boston Garden, que no ponían la calefacción. Todo forma parte de la épica. Bueno, pues ahí estamos con Larry Bird. Metió ahí la mano Dennis Rodman. El base suplente de Dennis Johnson en Boston Celtics era Sam Vincent. Jugador que no ha hecho mucho, ¿no? No, al final de su carrera tuvo que
venirse incluso al baloncesto europeo, concretamente a Grecia. Estuvo 2 años en Boston, media temporada en Seattle, 1 año y medio en Chicago y luego 3 temporadas en Orlando, Sam Vincent. Jerry Lee Sixteen, acaba de entrar en cancha. Sí, Jerry Sixteen, que además tuvo problemas esta temporada también con un virus que parecía eterno, que le impidió jugar algunos partidos. La verdad es que habían elegido a Brad Daugherty Cleveland Cavaliers en el número 1 y Boston Celtics ese verano anterior en el número 2 a Len Bias. Al día siguiente de ese draft, de esa elección, muere de un fallo cardíaco provocado por la cocaína. La autopsia determinó que era, si no la primera vez, una de las primeras veces que consumía cocaína Len Bias. El caso es que, bueno, pues esto y algunas lesiones propiciaron que los titulares tuvieran que jugar más minutos, que hubiera a su vez más lesiones. El problema de Bill Walton, Scott Wedman se lesionó al principio de la temporada y no volvió a jugar ya nunca más al baloncesto profesional, que era otro jugador que había sido más o menos importante desde el banquillo, ¿no? Y bueno, tuvieron que adquirir a Darren Day de Chicago. Fred Roberts también llegó al equipo y jugó bastante, el jugador que luego actuaría en el Barcelona. Es un equipo que tenía que salvar muchísimos problemas esta temporada 86-87. Decir que luego pues también desapareció años después la figura del equipo, que era Reggie Lewis, ¿no? Pero se llamaba Reggie Lewis. Sí, con un paro cardíaco, ¿no? También se ha especulado mucho sobre se habló la muerte. sobre drogas, pero bueno, el caso es que fue otra desgracia para el equipo, ¿no? Jugador realmente que yo desconozco cuál es su vida personal. Bueno, parece que luego la mujer había dicho que era mentira todo lo que se había hablado, las especulaciones sobre el marido, pero jugador al que yo seguí, bueno, pues atentamente su carrera en la NBA. Impresionante la progresión del jugador ese, además a base de trabajo, de currelo, porque no era un jugador de decir este es un superclase, o sea, era un jugador, era un buen jugador, pero que poco a poco él estuvo por varios años en el banquillo de los Celtics, en fin, saliendo desde el banquillo y tal, hasta convertirse en un jugador, sí, de 20 puntos por partido de media. Muy importante, ¿no? No recuerdo ahora hasta qué año estuvo en los Celtics, qué año se murió. Su última temporada fue la 92-93. Sí, bueno, antes de ayer prácticamente, ¿no? Sí. Realmente una baja. Cierto es que los Celtics han tenido mala suerte. Lo de Len Bias, lo de Reggie Lewis y luego pues mala planificación también, porque ha habido pues errores, está claro, errores en los despachos que han hecho que el equipo esté ahora tratando de salir adelante. Vean la jugada ahí, la canasta de Larry Bird, tratando de salir adelante con Pitino, ¿no? 42-31 en el marcador. Bienvenidos al club. I love this game. Balón de Joe Dumas para Winnie Johnson, canasta de Winnie Johnson. Y balón de Sixteen para Sam Vincent. Sam Vincent subiendo el balón en campo ya de los chicos de Detroit, los Bad Boys. Vincent para Larry Bird. Larry Bird abriendo ese balón ahí para Sixteen. Larry Bird trata de meter ese balón y al final lo va a recuperar ahí los Boston Celtics. Lanzamiento de Sam Vincent y el balón que no ha entrado. Balón al contraataque para los Pistons. Ahí estuvo bien. Darren Day. Es que no se sabe por qué Paris salió del equipo, ¿no? Danny Ainge incluso luego jugaría 2 finales de la NBA, una con Portland y otra con Phoenix, también salió del equipo. El problema de las lesiones de Larry Bird, pero es que un año que jugó solo 6 partidos. Paris sale del equipo y juega a buen nivel después de salir del equipo. En Charlotte, ¿no? Juega a buen nivel cuando los Celtics no tenían a nadie mejor que Paris. Es decir, que es que son realmente cosas. Bueno, lo de Danny Ainge, pues no sé si ha sido por dinero, desconozco cuál ha sido la cuestión, ¿no? Pero ahí tienen. Vaya crack. Por aquel entonces no tenía los tatuajes ni el pelo,
Ahí tiene un aire un poquito a lo de el policía de seguridad de la serie Hotel, el corte de pelo, aunque el que más se parece es Mike Smith, el jugador del Caja San Fernando. Wesley Person también un poquito. Wesley Person también. Bueno, pues estamos en el curso baloncestístico 86-87, Canal Satélite Digitales por Manía. Bienvenidos al club. I love this game. Do you remember? Lanzamiento y falta personal. La que le han hecho a John Salley, que tuvimos oportunidad de coincidir con él hace, bueno, pues el verano pasado, ¿no? Cuando la final de la NBA, en un restaurante, allí estaba el tío. Este que dicen que tiene una lengua, sí, un tío que parece ser que le funciona muy bien el coco y es muy ocurrente. Y este es Dennis Johnson. Pero Salley está de comentarista, estaba, ¿no? En la final de Chicago. Sí, John Salley es un afamado y apreciado comentarista por su facilidad de palabra, su ingenio a la hora de los comentarios. Llegó a decir, hubo rumores de que cuando jugaba en Detroit le intercambiaran por Kevin Duckworth, jugador de Portland, y llegó a decir, dice, el cambio hubiera sido bueno para él porque los restaurantes de Detroit cierran más tarde. O por ejemplo a Mark Aguirre le llamaba cabezón y decía que para lavarse el pelo tenía que pasar por un túnel de lavado de coches, etcétera. Y luego pues como comentarista pues es muy apreciado. John Salley, que fue campeón con Chicago también, ¿no? Con Chicago no sé si consigue uno o dos anillos. Un anillo. Por cierto que Salley es otro de esos jugadores que da la sensación que se han quedado ahí un poco, ¿no? Hombre, él, la verdad es que su carrera, 3 anillos, no está nada mal, ¿no? Eso no lo puede decir la mayoría, pero da la sensación, ¿no, Daimiel? Que era un jugador que prometía mucho más, ¿no? Sí, fue un número 11 del draft después de graduarse en Georgia Tech. Y es verdad pues que luego individualmente al menos en números alcanzó menos de lo que se podía esperar, pero sí que ha logrado éxitos. Este sí que alcanzó realmente. El hombre que llevaba el balón ahí, Isaiah Thomas. Balón para Winnie Johnson. Lanzamiento de Winnie Johnson. El rebote le ha caído ahí en manos del pajarraco Larry Bird. Jugando en ataque ya los Celtics. Kevin McHale, la lucha ahí debajo del tablero. Vean a Ricky Mahone. Y ha habido ahí hay un conato ahí, ¿no? Un contacto entre Mahone y Kevin McHale. Al final el balón solo va a llevar, naturalmente, el de siempre, ¿no? No, el de siempre no. Creíamos que era Rodman, pero ha sido Salley. Vaya falta que le han hecho. Mahone. Vaya falta, ¿no? Sí, falta sobre Sam Vincent. Ricky Mahone. Un duro de pelar. Le había robado anteriormente el balón a Kevin McHale y se quedó allí para esperar el contraataque de los Celtics después de que Larry Bird obtuviera el rebote defensivo en su canasta tras el fallo de Isaiah Thomas. Tiros libres para Sam Vincent, el base reserva de Dennis Johnson. Ahí estamos con Vincent. Primer tiro que convirtió Vincent. Y segundo tiro libre para Vincent. Se había ido con 3 faltas al banquillo más. Él siempre ha tenido ahí problemitas con las faltas. Sensacional. Ricky Mahone. Billy Envier. Y ahí estamos con Isaiah Thomas. Thomas con el balón. Jugando Thomas, marcado por Vincent, 48-36. 7 minutos para que acabe el segundo cuarto. Curso baloncestístico 86-87. 26 de mayo del 87. La primavera, la sangre altera. Y aquí estaba la sangre muy alterada, ¿no? En el Boston Garden. Sí. Y Detroit Pistons, que fue un equipo pues, súper importante y que parecía que todos los jugadores, aunque cada uno eran de su padre y de su madre muy distintos, pero que todos seguían una misma filosofía a la hora de jugar y de ganar anillos incluso. Pues luego, posteriormente a la retirada de Isaiah Thomas, se comentaron muchísimas cosas sobre la relación interna dentro del vestuario de este equipo. Decían que la amistad entre Dumas y Thomas era solo cosmética. Que incluso en el homenaje de la retirada de la camiseta de Isaiah Thomas hubo algunos excompañeros que no quisieron ir y otros fueron obligados. Ya entonces había tenido sus problemas con el propietario del equipo. Le tenía como un hijo adoptivo el propietario de los Pistons y le quiso renovar 3 años más en el año 90
por 3 millones de dólares a Bedford, después de que no había hecho prácticamente nada, y le renovó. Le pagó. Ha sacado dinero Bedford, ¿Sí? No sabemos. Pero se lo ha debido gastar. Sí, se lo ha gastado, ya saben ustedes. La cucaracha. Luego firmaron a Orlando Bullrich, los Pistons, sí, posteriormente también por más de 5 millones de dólares 2 años, y se quejó Billy Laimbeer. Hubo bastantes problemas. En un entrenamiento le golpeó a Isaiah Thomas a Billy Laimbeer en la nuca tras una discusión. Sí, de Thomas se cuentan muchas cosas. Siempre se ha dicho que Thomas era el peor de todos. Y luego pues comentaremos posteriormente esos rumores que llegaron incluso a provocar la edición de un libro sobre el amaño de partidos por parte de Thomas y de James Edwards, concretamente de 2 partidos en Milwaukee y en Golden State Warriors, porque eso sí que está confirmado que Isaiah Thomas era un hombre que estuvo durante una etapa al menos muy metido en las apuestas, en la mafia de las apuestas, a través de un amigo suyo y padrino de su hija, que estaba, pues, era parte de la mafia de las apuestas en Las Vegas. Lo cierto es que él económicamente funciona bien, porque él ha tenido parte del accionariado de los Toronto Raptors, ¿no? Ha vendido su parte al final y estaba de comentarista, pero comentarista ganando un dineral, ¿no? Sí, más que un fichaje estrella de la NBC, ¿no? Sí, más que yo creo la mitad de los jugadores de la liga, ¿no? Sí. 5:45 para que acabe. Balón en ataque para Dennis Johnson. Lanzamiento de Johnson. Y balón que va a recuperar ahí a Isaiah Thomas. Thomas con el balón. Thomas tratando de meter el balón para Dennis Rodman. Estaba el codo ahí Paris. Y balón para Larry Bird. Ahí estamos con Dennis Johnson y falta personal. Vean ustedes que todos los contactos siempre son muy fuertes, muy duros. Hay miradas, perdonándose la vida, manos que quedan sueltas. Ahí estamos viendo, mira, ahí a Robert Parrish lo que le ha hecho a Dennis Rodman. Claro, nadie se podía imaginar que luego Dennis Rodman la personalidad de Rodman, ¿no? iba a ser lo de ahora, ¿no? Realmente, pues al final, pues uno de los jugadores más famosos de la historia de la liga. Concretamente, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, nos han comentado que era el segundo jugador que más autógrafos firmaba detrás de Michael Jordan. Y cuando va de gira al equipo, pues Jordan y él. Más que Pippen y el resto. Las cosas que tiene la vida, ¿no? En cuanto al dinero que ha podido ganar Thomas, ya su primer contrato fue de 200 millones de pesetas. Por aquel entonces, por 4 temporadas. Bueno, han visto ustedes ahora la jugada que ha hecho, que era un base realmente un jugón, pero espectacular, ¿no? Sí. Luego ya firmó 12 millones de dólares por 10 años. Thomas, que supongo que ha seguido ganando dinero, aunque tuvo que invertir mucho en sus hermanos, en su familia. Era una familia de 9 hermanos, se separaron sus padres y 4 de ellos con problemas muy serios, también de drogas, de la parte del West Side de Chicago, y fue un entrenador que, por cierto, sale en el magnífico documental de Hoop Dreams, que sigue la carrera de 2 jugadores desde su niñez hasta luego cómo se pierden por diferentes causas. Jen Pingatore, el entrenador que le sacó del gueto de West Side y lo llevó a un high school de mayoría de raza blanca, donde ya pues hizo carrera a través del baloncesto de Isaiah Thomas. Decir que él fuera de la cancha en la actualidad es un aspecto realmente impecable. Vamos, un modelito, va vestido de una manera de los tíos más elegantes que te puedas encontrar. Y bueno, pues prácticamente el coco le funciona. Pues cuando le sacó de su barrio este entrenador, decía que había días que no cenaba, porque había lo que había en el frigorífico y el primero que llegaba, eran 9 hermanos, el primero que llegaba se lo comía, y si llegaba uno tarde ya no cenaba, y lo mismo pasaba con los calcetines, el primero que llegaba se los ponía pero se acababan enseguida, ¿no? Qué canasta ha habido ahora, qué transición rápida con Larry Bird, extraordinario. Ahí tenemos a Adrian Dantley.
Y balón para los Celtics con Dennis Johnson. Johnson con el balón. Ahí sigue Johnson botándola, 54-51 en el marcador. Estamos en el segundo cuarto, quinto partido de la final de la conferencia este, de aquella primavera del 87. Fíjense ustedes la pelea que tienen ahí Billy Laimbeer y Robert Parrish, que se están dando estopa, pero estopa mix, ¿eh? Estos son dos precursores. Han pitado ahora técnica. Técnica, no sé si al banquillo, Chad Daly parece, por protestar. Eran dos de los mejores pivots de la NBA. Sí, de la en NBA. esa época, Parrish 17,5 puntos, 10,6 rebotes en temporada regular de promedios, y Laimbeer 15,4 puntos, 11,6 rebotes. Se estaba quejando, yo creo que Chad Daly, de las faltas que estaba haciendo o de cómo soltaba los coditos el amigo Robert Parrish. Y era un duelo en la cumbre, vamos, miren. El partido en sí es una tensión tremenda. Dennis Johnson la está pidiendo Darren Day, que ahí se manejaba bien también en esa situación de poste bajo. Ahí le hacen un 2 contra 1, pero cómo ha sacado el balón ahí Dennis Johnson para Larry Bird. Lanzamiento de Bird y el rebote defensivo, ¿para quién? Para el carpanta de los rebotes, ahí le tienen. Corre igual que ahora. Vaya crack. Jugando Adrian Danley. Danley para Billy Laimbeer. Ahí está a Isaiah Thomas. Vaya asistencia y canasta de Dennis Rodman. Rodman, que aquí fue All-Star de Detroit Pistons. Creo recordar que un par de veces, ¿no? Un par de veces, ¿no? Jugador, pues en fin, no necesita ninguna presentación. 7 temporadas estuvo en Detroit. Luego se fue a San Antonio y luego, pues, ya saben la historia. 3 anillos en Chicago con unas temporadas espectaculares. Rodman, que lleva siendo el máximo rebotador de la liga pues desde hace ya unos cuantos años, ¿no? Lanzamiento de Laimbeer. Rebote para Danny Ainge. Brigham Young University. El mormón Danny Ainge. Ahí está jugando Ainge, abriendo el balón para Dennis Johnson. Johnson desde el poste alto, la está pidiendo Larry Bird. Larry Bird trataba de irse. Balón para Dennis Johnson. Johnson con el balón marcado por el microondas. Balón para Larry Bird y ha habido ahí 3 segundos en la zona. Sí. 3 segundos en la zona. Decir que en Boston Celtics coincidían esta temporada 3 exjugadores de Brigham Young University. Fred Roberts, Greg Kite y Danny Ainge. Bueno, ya se sabe que en los Celtics había muchos jugadores blancos y en Brigham Young University pues también, ¿no? Así que balón para Adrian Danley. Danley jugando para Laimbeer. Lanzamiento de Laimbeer, rebote defensivo ya para Dennis Johnson. Johnson jugando en campo de los Pistons, en campo de los chicos de la Motown. Curso baloncestístico 86-87, balón para Robert Parrish. Tiene delante de la Laimbeer y ha habido falta personal de Rodman. Fue a la ayuda ahí de Laimbeer. Ahí le tienen a Dennis Rodman. Era su primera temporada, jugó 77 partidos, sus promedios todavía eran pues los de un novato al que bueno, le costaba lógicamente entrar en una rotación de un equipo donde había tanta competencia los puestos de debajo del aro. Creo que promedió 6,5 puntos, 4 rebotes por partido Rodman en este su primer año, pero luego la evolución sería espectacular. Ahí tienen a Bill Walton, el hombre del que les hablábamos, está sentado en el banquillo. 10 partidos creo que jugó en toda la temporada. Walton, 5-8, 5-3, 1-13 para que acabe, para llegar al descanso. Ahí está ese balón de Thomas. Y ha habido falta en ataque de Billy Laimbeer. Otro producto de la Universidad de Notre Dame. Laimbeer. Bill Laimbeer. Vaya personaje. Dennis Johnson jugando, tratando de meterla ahí, a ayudar a que entrara Larry Bird al final al contraataque, o el balón ya para los Pistons. Dennis Rodman trataba de meter el balón para Adrian Danley, corriendo Larry Bird, el balón y la jugada de Robert Parrish y el rebote defensivo de Rodman, que ya se le veía a pesar de ser el primer año de rookie, que en los rebotes ahí está, canasta de Laimbeer.
Y balón de los Celtics, 58-55 en el marcador, mucha tensión en el Boston Garden. Darren Day en el poste bajo, Darren Day de espaldas a canastas ahí. Lanzamiento de Darren Day, la lucha de Robert Parrish. Va. Bueno, ¿y esa? Con Bill Laimbeer. Le ha dado 2 o 3 directos a la cara a Robert Parrish a Laimbeer. Pero bueno, y eso como así, ¿no? Esa jugada, ¿no? Ha sido un poco... Nada, coge el rebote Robert Parrish, falla. Laimbeer lo busca. Ahí le tienen. Uno de los Bad Boys. No sé cómo tiene ya el cuellecito, parece que tiene ahí alguna marca, ¿no? Y debajo de la ceja, ¿no? También tiene otra marca. Era un jugador acostumbrado a este tipo de... Le han debido pitar alguna personal flagrante o algo así. Ahí tiene a Robert Parrish. Hombre, Chuck Daly gira la cabeza como diciendo que no se lo acaba de creer. Bueno, da la sensación que es una descalificante, ¿no? Sí. Es una jugada de... En esto sí ha cambiado la NBA. De expulsión, es una jugada de expulsión. Hoy en día se cortan de raíz este tipo de incidentes y antes es verdad que se dejaba más campo a... Hoy en día se le hubiera echado. Sí. Larry Bird para Robert Parrish. Parrish, lanzamiento de Parrish. El balón que no ha entrado. Vean todos como cuando cogen el rebote ahí se ponen ahí para protegerse. ¡Ey, qué partido! Curso baloncestístico 86-87. Volvemos en unos instantes. Descanso. Boston Garden. Celtics frente a Pistons. Tanto por ciento de acierto, porcentaje de acierto en tiros de campo, un poquito mejor Detroit que Boston, pero era un partido que al fin y al cabo estaba teniendo bastante acierto. Y en tiros libres 18 de 20, solo 2. Había intentado menos tiros libres Detroit. 55-53 o 53-55 a favor de los Pistons. Y la segunda parte pues abierta, ¿no? Dantley 17 puntos máximo anotador, Laimbeer 9. Extraordinario. Detroit, Bird 13, McHale, Dennis Johnson 11 cada uno. Dantley ya lo hemos dicho. Jugador con una facilidad anotadora realmente sensacional. Comienza la segunda parte y el balón de Dennis Johnson en campo de los Pistons. 5-8, 5-6. Máxima tensión, ¿eh? Ahí tenemos a Danny Ainge. Lanzamiento de Ainge ayudando. Kevin McHale dice que no vale. Dice que no vale. La acción de McHale fue ilegal. Y posesión de balón para Detroit con Thomas. El balón en ataque ya para Adrian Dantley. Dantley con el balón marcado por Larry Bird. Ahí está moviendo Joe Dumars. Dumars, lanzamiento de Dumars. Y balón en ataque para Danny Ainge. Ainge con el balón. Ainge para Kevin McHale. Canasta y tiro adicional. Kevin McHale siempre acompañaba por detrás, por el carril central, este tipo de acciones rápidas de su equipo y además las resolvía de manera extraordinaria. Danny Ainge. Ahí tenemos la jugada extraordinaria. Él no sabe que viene un compañero por detrás, pero intuye, porque era un equipo que se conocía muy bien trabajado tácticamente, que McHale probablemente tendría que acompañar ese contraataque, ¿no? 61-56 con Isaiah Thomas. Lanzamiento de Thomas, rebote defensivo para el jefe Robert Parrish, que movía los codos pues con esta facilidad. Lo que pasa es que los codos de Robert Parrish o de cualquiera... Son cuchillas, ¿no? Sí, o cualquiera de estos son... Segunda falta de Thomas. Danny Johnson. Johnson en campo de los Pistons. Ahí está Johnson con el balón, se mete hasta adentro, canasta de Dennis Johnson. Buena la canasta ahí. Y jugando Thomas. Ahí está Thomas, era Dumars el hombre que le ha dado el balón. Balón de Adrian Dantley. Dantley con el balón, tratando de forzar la falta personal, rebote defensivo para Kevin McHale. Y el balón ya para Larry Bird. Bird se intenta meter ahí hasta adentro, canasta. De libro, vamos. Ahí tienen, let's go, Celtics. Tiempo de Chuck Daly. Sí, porque se han ido en este inicio de tercer cuarto de una manera, no sé si asombrosa por lo que habíamos visto en la primera mitad, pero al fin y al cabo muy clara.
los Boston Celtics, de ahí la alegría del público del Boston Garden. Bueno, pues estamos con esa jugada, o una jugada repetida ahí. La última jugada repetida. Oh, vaya suspensión. Sí, además un jugador con sus 2 metros 6 o 7 centímetros de estatura, con un muy buen manejo de balón con la mano izquierda, incluso, como hemos visto en esa repetición. Jimmy Rogers, de assistant coach de Casey Jones, Robert Paris. Década de los 80, 2 clásicos, 2 estándares de la conferencia este, de la liga. Thomas, la lucha por el rebote de Laimbeer y balón para Dennis Johnson. Johnson jugando para Danny Ainge. Ainge jugando para Larry Bird. Larry Bird para Danny Ainge. Ainge fuera de la línea de 3. Vamos a ver, se la da Dennis Johnson. Dennis Johnson para Larry Bird. Larry Bird tratando de meter el balón para quién, para Dennis Johnson. Vean el marcaje de Thomas a Dennis Johnson. El balón que lo recupera Thomas. Balón para Billy Laimbeer. Laimbeer jugando ya para Joe Dumars. Adrian Danley. Danley, máximo anotador de los Pistons en la primera parte. Joe Dumars para Isaiah Thomas. Canasta de Thomas. Bueno, pues es la primera canasta en juego de Detroit Pistons en lo que llevamos de tercer cuarto, y el anterior error en el tiro de Dennis Johnson también era el primer error de los Celtics. Ahí tenemos a Larry Bird para Robert Paris. Paris con el balón, jugando Dennis Johnson. Johnson para Dennis. El intento de triple, la lucha por el rebote y al final balón para Kevin McHale. Tocó lo necesario ese balón Larry Bird, y a su vez de ese balón posteriormente suelto se aprovechó McHale para anotar. Thomas, 6-7, 5-8 en el marcador. 9 puntos arriba para los Boston. Balón que ha perdido ahí Detroit. Balón de Danny Ainge y canasta de Ainge. No cabe duda que algo debía haber dicho en el vestuario en el descanso Casey Jones, porque habían salido más enfurecidos los Celtics a la pista en este tercer cuarto. Tiene que pedir un nuevo tiempo muerto Daly. Daly, sí. Ahí tenemos a Daly con sonrisa irónica. Todavía sigue el fisio. Ese yo creo que es el fisioterapeuta del equipo, ¿no? 69-58. Luego tuvo 2 hijos posteriormente y creo que tiene su residencia habitual muy cerca de la antigua cancha de Detroit Pistons, en la ciudad de Detroit, del Pontiac Superdome. O sea, él vive en Detroit. Sí. 69-60 en el marcador. Balón para Dennis Johnson. La está pidiendo Larry Bird. Se levanta Bird. ¡Oh! Se salió prácticamente de dentro. Y el rebote fue para Ricky Mahone. Ahí tenemos a Thomas. Thomas, lanzamiento, no vale, pero hay 2 tiros libres. Hicieron falta personal a Thomas, que era un jugador con una facilidad tremenda. Lo hacía en la línea de esto, de lo que siempre hemos comentado, ¿no? Base de 1,83. Puede medir Thomas. 82 o 83, ¿no? Por ahí, ¿no? No mucho más. Un jugador habitual, criado baloncestísticamente hablando en las calles de una gran ciudad, en este caso Chicago. Un jugador que incluso para ir al instituto tuvo que aprender a hablar bien inglés, porque él hablaba pues un dialecto de gente, sobre todo de los guetos, de raza negra, llamado nigger, y tuvo que aprender en clases particulares a hablar bien inglés. Decir que el hombre que hemos visto antes, el trainer, es Mike Abdenur, que todavía sigue, con ascendencia, yo creo que, no sé, por el apellido árabe, ¿no? Abdenur, suena al menos a eso, ¿no? Otro personaje con el bigote, Lleva 20 temporadas en los Pistons. Sí. Entonces no tenía bigote ahí, ¿no? Me parece que lo hemos visto sin bigote, ¿no? Ahora sí que luce un poblado bigote. 7-1, 6-2 en el marcador. Thomas jugando ya para Joe Dumars. Adrian Danley, que parece que tiene dudas al lanzar, pero al final canasta de Danley. Sí, se lo pensó un poquito, pero la metió con suma facilidad. Dennis Johnson jugando ya para Danny Ainge. Ainge con el balón. Ahí sigue Danny Ainge. Danny Ainge rodeado de jugadores de Joe Dumars, de Bill Laimbeer. Al final ha habido falta personal de McHale, parece que ha habido falta personal. Casey Jones
Posesión para los Pistons. Los Pistons que siempre quisieron definirse con Chuck Daly en el banquillo. Ahora entre Mahorn y Mahale, falta del jugador de Boston Celtics. Sí. La lucha debajo de los tableros echa chispas y claro, Kevin Mahale le va a tener que sentar. Casey Jones, en otras temporadas o en la última temporada esa entraba Bill Walton, ¿no? Pero ahora Bill Walton no. Greg Kite. Greg Kite, hey, de anuncio. 2 metros 10 de estatura, actuó 74 partidos en esa temporada 86-87. Luego, posteriormente, pues jugaría en varios equipos de la liga, Clippers, Charlotte, Sacramento, y estuvo 4 años en Orlando Magic. Eso te iba a decir, que este no vino a Europa. No me suena a mí en Europa, Greg Kite. No me suena, lo mismo sí que no me suena, ha jugado en algún equipo, pero a mí yo ahora mismo no lo recuerdo. Dennis Johnson, 7-1, 6-6 en el marcador. Falta personal de Joe Dumars. Un magnífico defensor, creo que 2 o 3 veces en el mejor quinteto defensivo de la liga, y que lo que hacía a la perfección sobre todo era guardarse de las faltas. En este caso había cometido a estas alturas de partido la primera falta en ataque. Sí. De nuevo, en esta ocasión de Larry Bird, creo. Larry Bird. Posesión, sí. Pero cuenta como otro balón perdido para Boston Celtics. El segundo tiempo muerto de Chuck Daly estaba haciendo efecto. Posesión de balón para Thomas, jugando para Adrian Danley. Danley para Laimbeer para Danley. Ahí sigue Danley con el balón. Tiene delante de la Larry Bird. Danley se levanta. El lanzamiento que no ha entrado. Qué gran rebote ahí de Billy Laimbeer. Y al final problemas entre Kite y Mahorn, pero sin Kevin Mahale. Ahora la pareja Kite-Paris tenía problemas en el rebote ante la pareja Mahorn-Laimbeer. Laimbeer siempre hay dos precursores clarísimos del stop-a-mix. Laimbeer y Mahorn. Y también, por qué no decirlo, ¿no? Robert Paris, ¿no? Este Kite es un secundario del stop-a-mix, ¿no? No está en los lugares altos de la clasificación de éxitos. Ahí tienen a Kevin Mahale. Mahale era otra cosa, ¿no? Aparte, sí, más fino. Quizás más de muñequeo, ¿no? Pero estos eran genuinos. Ahí jugando Dennis Johnson. Johnson marcado por Thomas. Johnson botándola, sigue Dennis Johnson con el balón. Johnson para Larry Bird. Larry Bird para Johnson a la derecha. Ace, balón para Larry Bird. Bird, que bien jugado para Robert Paris. Lanzamiento de Paris, la lucha ahí debajo del tablero. Laimbeer ha habido un momento que ni miraba el balón ni miraba nada, solamente miraba a Paris. Y han sacado una nueva falta en ataque los Pistons. Falta, supongo que de Kite. Vamos a ver. No se ve ahí bien la jugada, pero hay un momento que Laimbeer solo mira. Bueno, también ha recibido ahí de Kite, ¿no? Sí, de Kite y de Paris. Y de Paris. Ganaban o recuperaban importancia en el partido los Pistons a través de la defensa. Ahí se quedó corto el lanzamiento de Ricky Mahorn. Y balón en ataque para los Boston Celtics. 5:57 para que acabe el tercer cuarto. Bienvenidos al club, curso baloncestístico. 86-87, 26 de mayo del 87. El balón para Bill Laimbeer. Ahí jugando Thomas. Para Ricky Mahorn. Abriendo el balón para Thomas. Para Laimbeer. Canasta. Tenía un tiro desde ahí extraordinario Laimbeer, ¿eh? Sí, era su jugada favorita en ataque. Situarse pues a media posesión aproximadamente del ataque de Detroit Pistons en esa posición, y cerrada la defensa contraria, poder lanzar sin oposición y anotar. Qué bárbaro, con Pitino. 5 faltas, una lástima porque tiene que pasar tiempo en el banquillo. Un hombre que llevaba 18 puntos y 6 rebotes en lo que iba de partido, ¿no? Ahí le tienen desesperado. Balón que va a poner en posesión Larry Bird. Bird para Dennis Johnson. 7-1, 6-9 en el marcador. Bienvenidos al club. Buscando en el baúl de los recuerdos.
Danny Ainge. Balón para Day. Darren Day para Larry Bird. El balón que no ha entrado. Rebote para Laimbeer. Corriendo ya Thomas. Thomas con el balón. Ahí sigue Thomas. Thomas, lanzamiento, canasta. Esto lo hacía el tío. Claro, lo ves así. Con un manejo de balón impresionante, pasándoselo por la espalda en el bote. Y luego contra tabla con mucha facilidad para anotar. Sensacional. 7-1, 7-1. No es el prefijo de un móvil, no. Es el marcador en el Boston Garden con canasta del jefe, Robert Paris. 7-1, 7-3 en el marcador. Bienvenidos al club. Ahí está jugando los Pistons. Balón de Billy Laimbeer. Laimbeer marcado por Larry Bird. Lanzamiento de Laimbeer. Rebote defensivo para Paris. Paris va a sacar ese balón para Dennis Johnson. Johnson jugando para Larry Bird. Tiene delante de la Adrian Danley. Canasta y tiro adicional. Vaya máquina de meter puntos. Sí, en los últimos ataques, con la anterior canasta de Paris y esta de Larry Bird, pues al fin vulneraban, después de aquel tiempo muerto de Chuck Daly, los Celtics, la defensa de los Pistons. Los dos mejores defensores de los Pistons eran Rodman y Joe Dumars. Chuck Daly llegó a decir que Bill Laimbeer era un desastroso marcador 1 contra 1, que bueno, ni Danley primero ni Mark Aguirre después eran buenos defensores y que Thomas según tenía el día, pero la defensa de Detroit era tremenda. Era tremenda. Y la estopa que daban era también de primera categoría. Bueno, de hecho, aquí ya yo no recuerdo si cuando se juega este partido ya se les llamaba a los Bad Boys. No lo recuerdo bien. Yo creo que no. No, supongo que no. Yo creo que no. Con 4 faltas volvía a la pista Darren Day en Boston. Ahí tenemos Adrian Danley. Un equipo que era muy duro, Detroit, pero que curiosamente prácticamente no acudía al gimnasio a hacer pesas. En esa época decía Chuck Daly que Bill Laimbeer era el único que levantaba pesos y era el del número de vasos de cerveza que se tomaba al cabo del día. Le exigieron a John Salley que pasara por el gimnasio porque era un hombre, bueno, aquí le vemos como rookie, cuando vuelva a la pista extremadamente delgado, Sí. pero que gente como Major, Vinnie Johnson o Laimbeer, pues que, bueno, y mucho menos Mark Aguirre, no pasaban por el gimnasio. Decir que efectivamente Salley le faltaban kilos y que a Rodman también. Lo que pasa es que Rodman, el aspecto ha cambiado. Rodman, si le ves ahora, está cuadrado. Sí, ha ganado en volumen, con mucho trabajo de gimnasio, que ahora sí que realiza Rodman. El estilo es el mismo, corriendo y bueno, posicionándose para coger el rebote, cogiendo ahí la posición, pero... Y Mahone también es otro hombre que ha ido adquiriendo... En los Chicago Bulls se puede apreciar con el paso de las temporadas una mejora física de los jugadores tremenda. Creo que tienen un entrenador físico, bueno, que es el de más prestigio de toda la NBA. Horace Grant, por ejemplo, es un jugador que ganó en peso y no perdió en rapidez, que es la clave para este tipo de trabajo, ¿no? Ganar en volumen y no perder ni un ápice de rapidez de movimientos. 7-9, 7-3 en el marcador, 3:57, balón en ataque para los Pistons. Adrian Danley, el balón que le ha robado ahí Darren Day. Darren Day, ha habido salto entre dos. Se enfada Danny Ainge en su línea, ya lo hemos dicho, protestando siempre. Salto entre dos. Estamos viendo ahí la repetición. Vemos a Darren Day, Larry Bird con Adrian Danley. Coge el balón y ahí pues... La verdad es que da la impresión que Danley toca balón, ¿no? Sí. Se quejaba Danny Ainge de que había rodeado por detrás, simulando un abrazo Danley a Darren Day. Esa es la anotación dentro de la zona. Detroit mejor en la primera mitad, pero en lo que llevamos de segunda mitad mejor Boston. Posesión para los Pistons. Se sienta, creo que Ricky Mahone. Y entra John Salley. Sí. No, Rodman se ha sentado. Ha estado muy poco en cancha. Se ha sentado Dennis Rodman. Y balón de Isaiah Thomas. Thomas con el balón para Laimbeer. Laimbeer desde ahí. Wow, sensacional, ¿eh? Desde ahí era extraordinario. 7-9, 7-5, 3:34 para que acabe el tercer cuarto. Bienvenidos al club. Canal Satélite Digital. ¡Ey! Mañana Nochevieja, Daimiel. Balón que recoge ahí Larry Bird. Larry Bird, marcado por Joe Dumars. Dennis Johnson. Lanzamiento de Johnson.
Y yo creo que ha sido de 3. Sí, de 3. Había intentado colocar Chuck Daly a Dumars sobre Johnson y a Thomas sobre Ainge, intentando que Dennis Johnson, ante una hipotética defensa de Isaiah Thomas, no se fuera al poste bajo, que lo hizo en alguna ocasión en la primera mitad. Y ahora vemos cómo se fue Danny Ainge al banquillo y entró Vincent, jugando con 2 teóricos bases Boston, Dennis Johnson y Vincent. Ahí tenemos a Chuck Navy sentado en el banquillo. Chuck Navy, hombre que medía 2,20 y tantos. No 2,26. No hizo nada en la liga, ¿no? Pero fíjate en qué equipo jugó, sin hacer nada, porque nunca fue titular en un partido de NBA, pero jugó en Houston, en Lakers, Detroit, Chicago y San Antonio. Todo por sus 2,26. También estaba Ninfius. Este sí que estuvo luego en Canarias, ¿no? Sí, jugó en España. Kurt Ninfius estuvo 5 años en Dallas, pasó por Clippers, Detroit, luego posteriormente San Antonio, Filadelfia, un exjugador de Arizona State. Y ahí está el microondas. Larry Bird, lanzamiento. Primer lanzamiento de Larry Bird. 22 puntos, 9 rebotes, 7 asistencias. Qué bárbaro. Así de fácil. Con Thomas subiendo el balón. En campo de Celtics. 8-3-7-7, 2-25. Adrian Danley. Danley abriendo para Laimbeer. Lanzamiento del microondas. You really got me now. Qué buena la canasta ahí del microondas. Y subiendo el balón. Sam Vincent. Vincent fuera de la línea de 3 puntos. Ahí sigue Vincent. Vincent hasta adentro. Rebote ya para Detroit. Y el microondas. El trío este era tremendo. Dumas, Isaiah Thomas, Winnie Johnson. Sí, además Johnson era un jugador que podía ocupar cualquiera de las 2 plazas del juego exterior con igual efectividad, tanto de base puro como de escolta, ¿no? Bueno, pues otra vez a 2 puntos. Balón de Larry Bird. Trataba de hacerse un... Muy rápida la ayuda para intentar robar el balón en el bote, pero el movimiento de Larry Bird era muy bueno. Vinnie Johnson, ahora subiendo el balón Vinnie Johnson, ¿no? Ahí sigue Vinnie Johnson para Laimbeer, lanzamiento de Laimbeer. Y Thomas haciendo de escolta, aunque indistintamente podían. Sí. Y hay falta de John Salley sobre Darren Day. Hacer esas funciones. John Salley. Screen roll. Oh, there's the play a while ago. John Salley taking to the basket. Great block by Parrish, but Salley el tapón ese recovers de and goes up strong and dunks Larry the Bird, pero basketball. luego la canasta de Salley, ¿no? Salley se volvía al banquillo. Varios hombres ahí ya con bastantes faltas personales. Tony Campbell, ahí le hemos visto, sentado en el banquillo. Wow, no entró el lanzamiento de Darren Day. Segundo lanzamiento para Darren Day, que promediaba 4,4 puntos en playoff. Había vuelto a la cancha Rodman. metió la mano ahí. Larry Bird. Sí. Y posesión para los Pistons. 8-3-8-1. 1-23 para que acabe. Balón de Thomas. Thomas con el balón en campo de los Celtics. Curso baloncestístico 86-87, quinto partido de la final de aquel curso. De la final de la conferencia este, canasta ahora de Winnie Johnson. Era tremendo este. Lo del microondas es un buen apodo, ¿eh? Sí, porque era salir caliente ya desde el banquillo, ¿no? Desde el banquillo. No necesitaba un tiempo de adaptación. Sí. Un hermano suyo, que también llegó a jugar en la NBA, en Utah creo, pues luego jugó aquí en España, en Valencia. Eric Johnson. Vemos ahí la lucha. Balón para Dennis Johnson. Johnson. Ahí debajo de los tableros la tensión es máxima. Hay una lucha espectacular. Extraordinaria. Muy gesticulante el árbitro, se ha echado una carrerita, se ha puesto de rodillas para señalizar la infracción. Posesión para los Celtics. Larry Bird. Bird. Ese balón que le ha robado a Adrian Danley. Balón para Thomas. Isaiah Thomas. Y al final vaya jugadita. Vaya jugadita. Anda Chuck Navy aplaudiendo. Sam Vincent. 83-85 en el marcador.
Balón para Larry Bird desde ahí no perdona con la zurda y forzó los 2 tiros libres. Pero es que no permitían canastas los Pistons. O robaban el balón o hacían falta, pero estaba en su mejor momento del partido la defensa ordenada por Chuck Daly. Lo que pasa es que hacerle falta a este no era. Realmente no. Se iba cojeando de la pierna izquierda a Vinnie Johnson al banquillo. No era un buen negocio hacerle falta. Está ahí con el bigote, ¿no? Sí, creo. Sí que tiene bigote, sí, ¿no? Mike Abdenur. Fred Roberts, Roberts. con el número 31 en pista. Estuvo en el Barça, ¿no? 8 de 8. Ya le hemos dicho que hacerle falta a este para que... Pues es una... Empate a 85, últimos segundos del tercer cuarto. Quinto partido de la final. El ataque para los Pistons. Un tercer cuarto con 2 fases muy distintas. La primera favorable con una defensa extraordinaria, la segunda para Detroit. Laimbeer, lanzamiento de Laimbeer y balón en posesión de Boston Celtics. Le pitaron pasos a Laimbeer antes de tirar. Vean a Larry Bird. Bien jugado ahí para Dennis Johnson. Falta. Forzó los 2 tiros libres Johnson. Falta de Dantley. Se acababa ya el tiempo de este tercer cuarto. Varios hombres de los Pistons con problemas de faltas personales, alguno también en Boston. Hemos visto ahí a uno que tenía un aspecto de ser familiar de Adubato. Dennis Johnson convirtió el primer tiro libre. Estaba haciendo un muy buen partido, 16 puntos, 5 asistencias. Segundo tiro libre para Dennis Johnson. No entró. Y final del tercer cuarto. El último cuarto realmente puede ser apoteósico. 86-85 para Boston Celtics. Marcador al final del tercer cuarto. Ninfuse. Aquello, Vinnie Johnson. Recuerden que este equipo de Detroit Pistons en el 88 juega la final de la NBA, pierde 4-3 contra Lakers. En el 89 es campeón ganando a Lakers 4-1. En el 90 es campeón ganando a Portland 4-1. Y ya en el 91 cayó en la final de este contra Chicago 4-1 también. Sí, ellos tuvieron unos años realmente espectaculares, ¿no? Problemas en la rodilla izquierda de Johnson. Jordan, de hecho, uno de los mayores obstáculos que tuvo en la conferencia que tuvieron los Bulls fue este equipo, ¿no? Para sentarse ya ahí en la historia. Creo que durante 3 años consecutivos Detroit acabó con Chicago. Esa es la anotación por cuartos de los jugadores altos del juego interior de ambos equipos. Kevin McHale hablando con Sam Vincent y comienza el último cuarto. Prepare. 86-85 en el marcador. Un punto arriba para los Celtics. El balón en ataque para Detroit. La lucha por el rebote. Y falló Thomas, marcado por Sistin. Y balón de Dennis Johnson. Johnson con el balón. Ahí está jugando Johnson. La estaba pidiendo Larry Bird. Balón de Johnson para Larry Bird. Lanzamiento triple de Bird. El balón que no ha entrado. Rebote defensivo para Laimbeer. Y jugando ya Thomas. Thomas que le daba prácticamente muy poquito. Era Joe Dumars el hombre. El que se la pasó a Laimbeer. Decía que a Thomas le daban muy poquito descanso, ¿no? Muy poquito. Balón de Dennis Johnson. Johnson se la estaba pidiendo ahí Darren Day. Tan solo como titulares Dennis Johnson y Larry Bird en estos minutos en Boston Celtics. Y al final el rebote defensivo para Detroit Pistons. Subiendo el balón los chicos de la Motown. Ahí está jugando Thomas para Laimbeer. Lanzamiento de Laimbeer.
El balón que no ha entrado, falta personal, yo creo que de Dennis, no, iba a decir que de Dennis Rodman, pero ahí estaba peleando la Rodman. Ya aplaudía las señalizaciones como ahora. Como ahora, sí. Un crack. Falta de Day. Es la quinta. Falta personal de Darren Day. Sabemos, no recuerdo muy bien cómo se llama. ¿No? Está sentado ahí en el banquillo de Detroit con el pelo rubio o blanco, con melena, y ese podría ser primo de Adubato. Ataque para los Pistons. Ahí está jugando. Sale 16 con el balón. 16 en campo de los Pistons para Dennis Johnson. Boston Garden, quinto partido, primavera del 86-87 con Larry Bird, lanzamiento de Larry Bird. El balón que no ha entrado, al final el balón se lo va a llevar John Salley. Balón para Rodman, que bien, extraordinario. Sensacional la canasta de Rodman. Una entrada canasta impresionante con rectificado incluido en el aire. 8-6, 8-7 en el marcador. Dennis Johnson la pide Larry Bird. Larry Bird marcado por Dennis Rodman. Ahora le sale el encuentro Ricky Mahone. Vean la lucha ahí tremenda entre Robert Parrish y Rodman, que ha provocado el error de Parrish en el tiro. Posesión de balón en ataque ya para Vinnie Johnson. Ahí está. Qué buena la jugada de Mahone, pero le han señalado pasos, ¿no? De Ricky Mahone. Ahí tienen a Chuck Daly. Chuck Daly con una trayectoria muy amplia, ¿no? De bien. Sí, ayudante en Filadelfia, lo hemos visto en algún partido histórico también. En la época del título del 83 y de las dos finales anteriores, 80 y 82, de los 76ers. Y ya saben que pues debe cumplir segundo año de contrato en Orlando Magic. Pasó por los New Jersey Nets, entrenó a Petrovic. Dennis Johnson con el balón. La pide ahí Freddie Roberts, pero se la va a dar al poste alto a la Rivera. Este para Robert Parrish. Lanzamiento de Parrish, el rebote para los de... El balón para Larry Bird. Jugando ya en ataque Dennis Johnson y ha habido falta personal. Ahora estamos ya en el momento del partido donde se protesta absolutamente todo. John Salley. Quinta. Posesión para Freddie Roberts. Ahí está jugando Dennis Johnson para Roberts. Roberts lleva a su derecha 16. Balón para Dennis Johnson. La pide Kevin McHale, para Dennis Johnson. Ahí estaba solo 16. En este momento le daba descanso Casey Jones a la River. Y falta personal de Mahone. Ricky Mahone. Quinta falta personal. Ya saben que Mahone está en el primer anillo de los Detroit, de los Pistons, y luego le traspasan sorprendentemente. Fue una sorpresa tan desagradable para él. Pues no sé si a la vuelta de la celebración y tal se enteró que estaba... Había llegado a Detroit en el verano del 85 junto a Mike Gibson, un jugador que luego actuó aquí en España, en Huesca creo, a cambio de Dan Ronfield. Lanzamiento de Robert Parrish. El balón que lo ha recuperado otra vez los Celtics. Balón para Dennis Johnson. Johnson jugando para 16. Vean la pelea ahí de John Salley con Robert Parrish. Y tiempo muerto. Sí, tiempo de Casey Jones. Iniciaban el draft del 22 de junio. Posesión de balón para Dennis Johnson. Vean cómo corre ahí la Rivera. Al final va a recibir Kevin McHale. Balón para Johnson con el balón. Ahí sigue Johnson, marcado por Vinnie Johnson. Marcado por el microondas. El balón que no ha entrado. Rebote defensivo ya para Billy Laimbeer. Y balón para Thomas para Vinnie Johnson. Subiendo el balón. 8-6, 8-7, 8 minutos para que termine el partido. Bienvenidos al club. Curso baloncestístico 86-87. I love this game. Lanzamiento. ¡Hey! Fantástico. De Rodman. Ahí estaba el tío.
0 de 7 Boston en tiros de campo, en lo que llevábamos de último cuarto. Ya había vuelto Larry Bird a la pista. Kevin McHale. McHale con el balón. McHale para Robert Parrish. Parrish jugando ya para Larry Bird. Larry Bird se levanta. Lanzamiento de Larry Bird. Uf, extraordinario ahí. Qué bien lo hacía eso. Qué bien lo hacía todo, vamos. Sí, no necesitaba saltar, sacando el balón desde muy arriba. Con una gran fuerza de antebrazo, porque para lanzar de 3 puntos con esa facilidad y sin saltar. Wow. Buena canasta ahí de Johnson, del microondas, Winnie Johnson. Se hizo daño en esa jugada Parrish. Parrish que para mover todo el esqueleto, Robocop. Ese es nuestro amigo Greg Ostertag. Ahí le tienen a Parrish. El doble 0, parece que se ha hecho daño. Robert Parrish, estamos viendo ahí al microondas Johnson, que le ha echado más valor, pero pisa en el pie de John Salley, y ahí es donde puede producirse la lesión Parrish. Posesión de balón para los Celtics. Ahí tenemos a Parrish sentado en el banquillo con los asistentes. Bueno, no cabe duda que era una baja fundamental. Si no podía actuar Parrish de aquí al final del partido, teniendo en cuenta que era un quinto partido, que estaba empate a 2 la eliminatoria y que se jugaba el pase a la final de la NBA después de ser el vigente campeón Boston Celtics. 88-91 en el marcador, balón de Dennis Johnson. Dennis Johnson para Larry Bird. Larry Bird abriendo el balón para Dennis Johnson. Este para Danny Ainge. Ainge, que bien lo ha hecho. Abre para Johnson. Tuvo dudas ahí Johnson. Sacó la falta, no, pasos. Pero estaba ahí Salley. Le metió la mano ahí, la zarpa. Y posesión de balón para el microondas. Winnie Johnson. Ahí estamos con Winnie Johnson. Johnson para Bill Laimbeer. Triple que no ha entrado. De Thomas. Y balón rápido ahí para Dennis Johnson. Se lo roba Thomas. Y al final el balón que va a caer en manos de Danny Ainge. Balón a las manos de Laimbeer. Balón para Rodman. Está muy activo Dennis Rodman. Sobre todo en las jugadas de contraataque o transiciones rápidas de su equipo, culminando o completando varios contraataques de este tipo de Detroit Pistons. 8-8-9-3 en el marcador. Danny Ainge para Kevin McHale. Ahí se hizo un lío, yo creo que McHale, ¿no? Trató de salir. Sí, se fue hacia la derecha, se encontró ahí con una Isaiah Thomas que llegaba a la ayuda. Falta personal del propio Thomas, la cuarta. Parece que el boxeador Thomas la cobra Hens. Bueno, pues llegó mientras vemos que vuelve Parrish a la pista restablecido. Este Thomas Hens, que se enfundó 6 cinturones de campeón del mundo en boxeo, también natural de Detroit, fue el que llegó a comentar al FBI que en su casa, donde se producían muchas apuestas, pues se habían amañado 2 partidos de la NBA. No quiso negar el nombre de Isaiah Thomas y de James Edwards como productos o al menos incitadores de ese amaño. Larry Bird consiguió. James Edwards, que llegaría años después. James Edwards, que también se proclamó campeón con los Bulls. Por cierto, llegaron a comentar que Mark Aguirre, por su propia cuenta y riesgo, llegó a pedir una entrevista con el FBI antes de una final de conferencia contra los Bulls, avisando de ese vicio por las apuestas de Isaiah Thomas, temeroso. Larry Bird convirtió el tiro adicional. 91-93, Ecuador del último cuarto. Bienvenidos al club. 26 de mayo del año 1987. Do you remember? Ahí tienen a Rodman. Canasta. Sí. Canasta. Estaba reclamando Dennis Johnson. Corre Caminos. Camino estaba reclamando, ¿no? Pero vale, yo creo que vale la canasta. Estaba el balón, ¿no? 91-95, balón para Dennis Johnson. Johnson en campo de los Pistons. Se masca la tensión. ¿Y la tragedia? No. A tanto no llegamos. ¡Ey! Unos para un lado, otros para otro. Y al final son los árbitros los que deciden. Larry. De Bird. Wow. Tremendo.
y además muy rápido en la ejecución, en una jugada ensayada. Hemos podido ver varios saques de fondo en ataque de Boston Celtics que buscaban jugadas de pizarra. Thomas hasta adentro, se encontró ahí con Kevin McHale, con Robert Paris. Balón en ataque para Danny Ainge. Vamos a ver ese balón para Isaiah Thomas. El partido ahora que está en un momento frenético. Vean a John Salley, qué buena la jugada de Salley. Y estaba reclamando, que bien lo ha hecho ahí Rodman, ¿eh? Lo ha hecho teatro, puro teatro. No, no lo hemos visto bien. No hemos visto bien la jugada debajo de los tableros. Pero el caso es que ha forzado ahí la falta personal, ¿no? Sí, porque el gancho de Salley había dejado el balón muerto botando sobre el aro y saltó antes de tiempo Rodman. Posesión de balón para los chicos de la Motown. Balón para Laimbeer buscando a Winnie Johnson. 4.54, balón de Winnie Johnson. En el poste alto tenemos a Billy Laimbeer. Ahí sigue Winnie Johnson. Winnie Johnson abriendo ese balón para Thomas. Thomas tiene delante de él a Paris. Balón de Laimbeer. Y hemos capitado 3 segundos en la zona o falta personal de Larry Bird. Falta personal de Larry Bird, de Ainge. Ahí tienen a Ainge protestando. Sin Dudley en pista, los Detroit Pistons jugaban con 3 pivots. En este momento, Rodman, Salley y Laimbeer. Sí, aunque Rodman, bueno, sí, es un poste bajo, ¿no? Bueno, pues ha debido haber o falta flagrante o técnica por las protestas de Danny Ainge. Y Thomas, el encargado de ejecutar el tiro libre, falló esa opción. Estamos en tiempo. Ahí tienen a Chad Navy, 2.26. Se nota, ¿no?, que mide 2.26. La hiperactividad en el juego. Hiperactivos también los espectadores. Sí, la hiperactividad en el juego de Salley y Rodman dejaron en el banquillo a Sidney Green, que había sido titular en 69 ocasiones durante la temporada regular. Sidney Green, hemos visto en Chicago. Hemos visto en ese dato que llevaba 5 años sin ganar en el Boston Garden, Chuck Daly. Posesión para los Detroit Pistons. Laimbeer le taponaron ahí el tiro. Y falta personal ahora de Thomas a Larry Bird. Falta personal de Isaiah Thomas. Y fuera, me parece, ¿no? Sí. Es la quinta. La quinta. Pensaba yo que era la sexta. Sí, el público además celebraba. Thomas, que tenía buena amistad con Magic Johnson, ¿no? Sí, aunque luego parece que no acabaron muy bien. Siempre se besaban cuando jugaban el uno contra el otro antes de los partidos. Protagonizaron muchas acciones benéficas juntos. Aunque los jugadores más veteranos o exjugadores no veían muy bien ese tipo de carantoñas cuando iban a ser rivales instantes después, ¿no? Wes Unseld, el que fuera jugador de Washington y ahora es general manager de los Wizards, llegó a decir que él era un gran amigo de Willie Reed, pero que si llega a darle un beso antes de un partido tendría que haber recogido todos los dientes del parquet, ¿no? Lo que pasa que Ansel es de la vieja guardia, ¿no? Y hemos ido ganando en ternura. Daimiel. Posesión de balón para los Pistons. Qué balón ha recuperado ahí Boston con Larry Bird. Larry Bird con el balón, jugando ya para Dennis Johnson. Lanzamiento de Johnson. Gran rebote ahí, gran rebote. Y qué fallo de Paris. Sí. Se ha quedado ahí en el suelo, parece que Robert Paris. Mientras tanto el microondas lanzando. Qué buena la canasta, Uf. Qué agresivo ahí. John Salley, ¿no? Sí, Salley. Se ve a McHale, a Paris, jugadores más veteranos, pero que físicamente les cuesta seguir el ritmo de Salley y de Rodman, ¿no? Hombre, claro. Que eran 2 jugadores, recordemos, de primer año, pero que estaban haciendo un partido, sobre todo una segunda mitad, extraordinaria en cuanto a intensidad. Ahí tienen a Paris otra vez, dejándose. Las revoluciones a las que sometía al rival Detroit Pistons eran muy altas. Sí. Ellos jugaban a toda pastilla, sin descanso. Estamos viendo ahí la lucha por el rebote. Y parece que no sé si ahí pisa un compañero, a Larry Bird. A Larry Bird.
No está teniendo suerte con esta jugada, ¿no? Y ahí tenemos otra vez, cuidándole. Él sí que se cuidaba. Y ahí de espaldas Conor Henry, que ha jugado en España, en Valencia, en Andorra, y que era el jugador número 12 de esos Boston Celtics. Los Celtics que nunca habían perdido una serie al mejor de 7 partidos después de ir ganando 2-0 esa serie. Y era el caso de esta, ¿no? Empezaron 2-0 ganando y empató Detroit después de los 2 partidos jugados en el Silverdome de Pontiac. Este era el 5.º partido. Bueno, pues estamos viendo cómo se puede recuperar o no el amigo Paris. Linfius, Campbell, Chuck Daly, y se le llevan, ¿no? Rick Carlisle, ayudante ya de Casey Jones, que había jugado hasta la temporada anterior en Boston Celtics y que luego pues se ha convertido en un técnico asistente de mucho prestigio. Carlisle está ahora con, ¿no? Larry Bird. Larry Bird. Cara de susto, Sí, ¿no? suena un poco raro, ¿no? También Larry Bird sabemos que es de Indiana, ¿no? Está entrenando a los Pacers de Indiana, pero no sé. Aquí parece que no se le ha dado mucha cancha, ¿no? Sí, Él figuraba en el staff, como, sí. no sé qué cargo tenía exactamente, muy Sí, alto. consejero de Sí, operaciones deportivas y eso, pero no sé. salió muy bien. Es un poco raro, ¿no? Claro, lógicamente no es lo mismo entrenar a los Boston Celtics actuales que Indiana Pacers, que es un equipo hecho. Bueno, ahí peleaban unos con otros y con los árbitros pidiendo esa posesión, las protestas enérgicas de Dennis Johnson. Y por la evolución del partido daba la impresión de que el encuentro estaba en manos de Detroit. De Detroit, sí. Jugando Winnie Johnson, el microondas. Ahí tienen el microondas, lanzamiento, vaya canasta. Madre mía. ¡Oh! Extraordinario, Rodman aplaudiendo. Tremendo el tiro de Johnson. 95-99 en el marcador. Bienvenidos al club. Curso baloncestístico 86-87. Lanzamiento de Darren Day. Y tiro adicional para Darren Day. Qué buena la canasta ahí de Day. La falta de John Salley. Tenía que salir el orgullo de Boston Celtics. Pues estaban 4 puntos abajo, menos de 3 minutos para el final. La asistencia o el intento de asistencia de McHale. Qué bien, jugado. Insisto, este Day yo pensaba que iba a tener, no sé. La carrera lo ha hecho, lo estamos viendo bien. Los minutos que está jugando, no, lo está haciendo bien. 5 puntos, eliminado por falta Salley, pero con una presencia defensiva y a la hora de molestar a los rivales tremenda. Muy activo. Lanzamientos para Darren Day. ¡Wow! Entró Bill Walton. Un punto arriba, 9-8, 9-9. 2-45. Buscando en el baúl de los recuerdos. Primavera del 87. Balón robado por los Celtics. Falta de Laimbeer a Darren Day, que le acababa de robar la cartera. Bueno, pues providencial Darren Day en estas 2 últimas acciones. El banquillo de los Pistons, la pasión. Laimbeer hablando con Mahon. Fíjense las señales que tiene el tío ahí en el cuello. Madre mía. Oh. Tremendo. Laimbeer. Se hizo daño en la falta, en un dedo. Un personaje, sin duda alguna. Tiros libres para Darren Day. Bueno, 4.º punto consecutivo, empata el partido en un momento Darren Day. Fíjense. Vaya guerra. Papá se va a la guerra. Se vuelve loco el público del Boston Garden, se ponían por delante de nuevo los Celtics. 199 en el marcador, un punto arriba para los Celtics. Balón para Joe Dumars. Para Laimbeer. Laimbeer marcado por la Rivera. Ahí, Laimbeer. Sacando el balón para Winnie Johnson, el microondas. Sí, ahí, que ha habido ahí. De todo. De todo. Falta personal de Darren Day. La sexta, creo que es. Hit the road, Jack. La sexta. Sexta falta personal de Darren Day. Se llevaba las manos a la cabeza porque era su momento. Sí.
era su momento, acababa de conseguir 5 puntos consecutivos, él solo le había dado la vuelta al marcador y ahora se tenía que ir. San Vincent, y va a entrar Sixteen, parece. Sixteen, ahí le tienen a Jerry Lee, de nombre. Otro que llevaba camino de Van Gundy, el técnico de los Knicks. Tiros libres para Winnie Johnson. Microondas. Convirtió el primer tiro. El partido estaba ahora ahí en la cumbre, fíjense. Sale y Day eliminados y con 5 Mahon, Rodman, Thomas y McHale. Segundo tiro libre para Johnson. Convirtió los 2 tiros el microondas. El balón en posesión de los Celtics. 100-101 en el marcador. 2 minutos o poco más de 2 minutos para que acabe el partido con Dennis Johnson. Johnson con el balón. Ahí está jugando Dennis Johnson. Dennis Johnson para Kevin McHale. McHale con el balón. Delante tiene a Laimbeer. McHale. ¡Ey! Metieron la mano ahí, bien. Metieron la mano. A punto de robar los Pistons, que tenían que mantener, si querían alguna posibilidad, mantener la intensidad en ese momento. Quinta falta de Laimbeer. Otro más a la lista. Tiros para Kevin McHale. Boston Garden. Isaiah Thomas al aparato. McHale. Ahí está el primer lanzamiento de Kevin McHale. 19.6 rebotes. McHale, que ha tenido el problema de las faltas, ha tenido que estar mucho tiempo sentado, ¿no? Llevaba muchísimo sin anotar y ha sumado así su punto número 20. 101-102. Boston Garden. Curso baloncestístico 86-87. Quinto partido de la final. Falta de Dennis Johnson. Falta personal de Dennis Johnson. Empujando, intentando sacar de la zona a Adrian Dantley. Tenía que jugar con 3 pequeños. En este momento Boston Celtics con Dennis Johnson, Chistin y Danny Ainge. Posesión para los Pistons con Thomas. Estaba defendiendo Dennis Johnson a Dantley. Ahí estamos con Thomas. Dantley. Ahí balón de Laimbeer. Lanzamiento de Laimbeer. Se salió. Vaya rebote que ha conseguido el microondas. Lanzamiento, rebote defensivo ya para Dennis Johnson. El público de pie. 102-101. Johnson, que aparte de marcar a Dantley, pues coge ese rebote realmente espectacular. Es un jugador que pese a actuar de base siempre se desenvolvió bien cerca del aro, tanto en defensa como en ataque. 1,90 m de estatura aproximadamente Dennis Johnson, y ahora pues optimismo en los espectadores, en los seguidores de Boston Celtics. Balón que va a poner Larry Bird para Dennis Johnson. Johnson con el balón. Ahí está Johnson. Fred Roberts atacando. Sí. París se lo han llevado al vestuario ya. Lanzamiento, qué canasta extraordinaria de Larry Bird. Vaya crack. Sensacional. Quiso reforzar Casey Jones con centímetros su quinteto. Entró Roberts por Sistin, pero la jugada estaba diseñada, trazada para Larry Bird, que no defraudó. Extraordinaria la canasta de Larry Bird. Vaya suspensión, ¿eh? Phil Ford también. Jimmy Rogers, ayudantes de Casey Jones. Fíjense el tío como sale ahí, con Ricky Mahon encima. No necesita mirar a la canasta. Canasta impresionante. Boston Garden, Massachusetts. La ciudad con más católicos de todos los Estados Unidos. Ahí tienen a Red Auerbach. Estamos. Se la tocan mucho en la cancha de los Pistons. Nick Fuse. Máxima tensión. Let's go, Celtics. Una antiguaya
la que le estamos ofreciendo en estas Navidades, la víspera de la Nochevieja. Y el techo del Boston Garden. Venga, banderines, campeones, campeones. Se va a reanudar el partido. Casi no tiene anillos Auerbach, ¿eh? Sí. Es uno, más de 10 a lo mejor. ¿No? 9, creo. 9 o 10, sí. Como técnico jefe. Ahí tenemos a Chuck Daly. Quinto partido de la final de la conferencia este. Con dos clásicos. 1-13, 101-104. Balón en posesión de Laimbeer. Laimbeer se la va a dar a Thomas. Es el marcaje que le hace Sixteen a Thomas. Tiros libres para Isaiah Thomas. Tiros libres para que no recibiera. Pero al final... Un antiguo jugador de la Universidad de Purdue, jugó 5 años en Indiana. 5 años en Indiana antes de ir a Boston, luego posteriormente Portland, Charlotte y Milwaukee serían los equipos de Sixteen. Convirtió el primer tiro Thomas, segundo tiro para Thomas. Ahí va a entrar para hacer labores de intendencia, de rebotes ahí de Carpanta. Dennis Rodman, 14 puntos, 10 asistencias para este crack. Convirtió el segundo a un punto arriba, 104-103 en el marcador con Dennis Johnson. Entramos en el último minuto. That's Entertainment. Darán, dan, darararán, dan, darán. Lanzamiento. Ainge. Canasta de Danny Ainge. Oh, extraordinario. Ahora sí optó Casey Jones por los tres pequeños. Oportunidad para Detroit. Oh, contestada bien la jugada por Laimbeer, a un punto. Bien y rápido, que era de lo que se trataba. 106-105 en el marcador, balón de Larriver jugando ya para Dennis Johnson. Dennis Johnson con el balón, últimos segundos de partido, ahí está Johnson botándola, hablando con Casey Jones. Sigue Johnson botándola fuera de la línea de 3 puntos, va a meter el balón para Larriver, lanzamiento de Larriver, el balón que no ha entrado. 27 segundos. Excelente la defensa de Mahorn, y eso que, bueno, le había costado una canasta anterior de Larriver, pero el público había pedido en la otra zona falta de Ricky Mahorn sobre Larriver. Hubieran sido 2 puntos seguros, porque era pasar por la línea de tiros libres, pero mantuvo muy bien la posición y el cuerpo Mahorn para provocar que lanzar un mal tiro, en este caso un gancho Larriver, y provocar el fallo de los Celtics. Bueno, ahí tenemos a Chuck Daly. Green, Sidney Green, Infuse, Salley, Rodman. Oh. Balón para Detroit Pistons. Un punto arriba para Boston Celtics. Sí, ahora tiene que utilizar la pizarra Chuck Daly para propiciar la jugada que le dé la posibilidad a Detroit de ponerse por delante. Estamos viendo ahí la cantidad, la tensión. Esto lo único que hace es resaltar la tensión que ha habido durante el partido. Muchísimas faltas, un partido muy largo. Ahí estamos viendo a Dennis Johnson, juega para... Esta es la que se sale prácticamente, porque de ahí, bueno, no se sale. El mismo Mahorn coge el rebote para pedir tiempo muerto rapidísimamente. Boston Garden, 27 segundos, son mucho tiempo todavía. Sí, al menos le quedará algo a Boston para un ataque posterior. 106-105 en el marcador. Casey Jones. Este Chuck Daly hablando con Ron Rothstein.
Posesión de balón para Detroit. 27 segundos de posesión. No, de posesión 24. Vemos a Laimbeer, Mahol, Vinnie Johnson, Dantley y a Isaiah Thomas. Sí, de posesión 24 segundos. Vamos a ver. Ese balón en ataque para Laimbeer. Laimbeer para Thomas. 25, 24, 23, 22. Ahí está Thomas, marcado por Sixtin. Sigue Thomas con el balón, lanzamiento de Thomas. ¡Wow! Sensacional, Thomas. ¡Qué canastón! Canastón, pero bueno, espectacular, ¿eh? Sí. Uno arriba. 106, 107. Tanta pizarra para eso, ¿no? Para eso. Para que llegue un jugón y te destroce todo. Sí, además mantenía bien la posición defensiva Sixtin. Vaya calidad. Sin arriesgar, pero no sirvió de nada, ¿eh? Lanzó con la mano del defensor delante y anotó con suma limpieza ese tiro a Isaiah Thomas. Vaya calidad. Ahí vean, Joe Dumars, Dennis Rodman. Fíjense, el estallido del banquillo de los Pistons. Un jugón espectacular este. Extraordinario. Botando el balón, se ha levantado con una facilidad. Se ha dado una vuelta sobre sí mismo. Ahí Campbell, que no ha jugado prácticamente Campbell. Luego cuando estuvo en los Lakers, Chick Hearn, este narrador al que le han hecho homenajes esta última temporada, narrador de radio y televisión de los Lakers, llegó a decir, dice, Tony Campbell sería el mejor defensor de la NBA si se murieran todos los demás jugadores, por la debilidad defensiva de Campbell en esa época en los Lakers, previa a los años que jugó en Minnesota a un muy buen nivel. Bueno, la verdad es que la frase tiene muy poca gracia, ¿no? Sí. Porque no hace falta que se muera nadie, ¿no? Laimbeer, Thomas. Sí. Se va a reanudar el partido, un punto arriba para los Pistons. Kevin McHale, Boston Garden, primavera del 87, curso baloncestístico 86-87. La leyenda, el número 33, se ríe el tío encima, encima se ríe, ¿eh? Esto ya lo dice todo, ya una imagen, ¿eh? Ahí le tienen, relajadito, 106. No sé cómo está el partido. Quinto partido de la final del este y se va riendo el tío. Como quien no quiere la cosa. Dennis Johnson, últimos segundos de partido. Johnson para Larry Bird. Larry Bird con el balón. Larry Bird. ¡Oh! ¡Qué tapón de Rodman! De Rodman, Dennis Rodman, tapón. ¡Ey! Balón para los Pistons. Bueno, pues el partido estaba acabado para Boston. ¡Ojo ahí Larry Bird para Dennis Johnson! ¡Canasta! ¡Canasta de Johnson! No me extraña, vaya jugadita de Larry Bird, ¿eh? Esta es la jugada histórica con el que se pone fin a un partido tremendo. La jugada histórica, el robo de Larry Bird, el error de Thomas, de Isaiah Thomas en el pase. Ahora, lo de Bird, claro, si se va riendo, está relajado, ¿eh? Todo intuición. Todo intuición. Fíjense, fíjate el tío cómo va. ¡Wow! Antes de que saque, ya va para allá. Ya va para allá. Es como el robo de Jordan a Malone en la última final, ¿no? Es intuición de genios. Se ha hablado mucho de la jugada de Bird, pero luego había que meter la canasta, ¿eh? Sí. Por allí pasaba Dennis Johnson. Luego Dennis Johnson, había que... Y así vivió Bill Walton y Greg Kite, Phil Ford en el banquillo esa canasta. Vaya antiguaya que les hemos servido la víspera de Nochevieja. Mañana otra. Sí. Otra. Efectivamente, porque hay que decir que ganaron 4-3 esta serie Boston Celtics. Ojo, en el séptimo partido en esta cancha solo vencieron por 3 puntos a Detroit Pistons. Pasaron a la final y veremos el partido número 4, es decir, el cuarto encuentro de esa final de la NBA entre Lakers y Boston Celtics. Mañana a la misma hora. Bueno, pues quedaba nada, no quedaba prácticamente nada, ¿eh? Y la decepción total y absoluta, 108-107. Él había hecho, Thomas, el jugadón, que les coloca un punto por delante. Y esta, pues hombre, es un error de Thomas. Lo de Larry Bird realmente espectacular. Se ha hablado mucho de la jugada. Y lo de Johnson tampoco es nada desdeñable, ¿eh? Porque mira, fíjate, todavía tiene el balón el árbitro cuando ya se está dirigiendo allí Larry Bird. Pero fíjate Johnson, que tiene ahí delante a Johnson. Sí, lo tiene que hacer rápido. Rápido y extraordinario. La repetición de una jugada histórica, de una eliminatoria
extraordinaria. 108-107, un segundo. Y el Boston Garden ya, pues claro, como locos ya. Los jugadores, yo creo que de los Pistons un poco pues hundidos. Y el final del partido, la victoria de los Celtics 3-2. Y luego, como muy bien ha indicado Daimiel, sí, ganarían 4-3, pero una eliminatoria muy, muy reñida.